Buenas tardes, hermanos. Acompáñenme a leer en San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 38. San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 38. Con un amén empiezo la lectura. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente te damos por darnos un día hermoso de bendiciones, de grandeza, Señor. Tú eres Dios y eres único. Señor, gracias te damos por darnos un día más y ver un amanecer más, Señor. Bendice al hermano que va a dar el tema de hoy, Señor. Bendice el cuidado, Señor. Bendice igualmente a todos los hermanos que estamos aquí presentes y los que no pudieron llegar, Señor. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Amén. Que la paz de Cristo gobierne cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos a estudiar un momento la palabra de Dios. El tema se titula Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga a Cristo. Amén. Amén. Porque el ser humano debe de seguir, no al hombre, puesto la mirada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Trajo el versículo nuestro hermano en la lectura bíblica, precisamente de Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, y es que las palabras de Jesús, cuando expresa, se le está expresando a sus discípulos y juntamente a la iglesia, hoy por hoy,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, hermanos, anuncia su muerte en la cruz y nos dice cuál es el propósito de la muerte en la cruz. Él pone como ejemplo mismo, se pone él mismo cómo se debe de obedecer al Padre. Vayamos a Mateo, por favor, ahí vamos a estar ubicados. Capítulo 16, versículo 21 al 26. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26. Con un amén le comienzo a dar lectura. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice el encabezado que Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículos clave, por favor, note usted, 24, 25 y 26. Ahí vamos a estar ubicados. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Palabra de Dios. Amén. Jesús lanza una invitación, hermanos. Y es que esta invitación es una invitación para todos. Ojo, no es una invitación obligada. Jesús no está obligando a nadie aquí, ni está forzando a nadie tampoco. Es una invitación libre. Amén. Si alguien quiere venir conmigo, en otras palabras, lo que está diciendo Jesús, si alguien quiere caminar conmigo, debe de dejarlo todo, tiene que venir sin equipaje y sin carga extra. Así de sencillo. Él está diciendo las condiciones de lo que significa seguir a Jesús. Amén. Hoy en día mucha gente quiere seguir a Cristo a su manera. Jesús nos dice que seguirlo no es algo fácil. El camino no es color de rosa. Jesús nos muestra que para seguirlo hay 3 condiciones. Note usted cuál es la condición número 1. Niéguese, dice. Habla de obediencia. La palabra negarse es obediencia. Niéguese. Segunda condición, a sí mismo. ¿Qué significa a sí mismo? Morir al yo. Al yo soy así. ¿Cuánta gente escuchas? Si alguien me quiere querer, pues que me quiera como yo soy, dice la gente. Pero yo no cambio. Tiene una convicción marcada de cómo quiere ser. Y tercer condición, tome su cruz
y sígame, dice. Son 3 condiciones, note usted. En esa pequeña frase, tome su cruz y sígame, está diciendo Jesús, clavar el yo en la cruz, clavar la carnalidad y el pecado en la cruz. Note usted, cada uno de nosotros cargamos con una cruz personal. Cada quien sabe cuáles son las luchas personales. No todos tienen las mismas luchas. No todos tienen las mismas complicaciones en cuanto a su vida espiritual. Satanás sabe por dónde va a atacar a cada quien, porque cada quien tiene una lucha diferente. Para seguir a Jesús solo existe un camino. Si queremos entrar al reino de los cielos, solo hay un camino. Ya lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. ¿Quién dicta las condiciones para seguirlo? Cristo Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 49 y 50, dice Jesús que extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús, ¿quién es su madre, sus hermanos? Los que hacen y obedecen la voluntad del Padre que está en los cielos. Está hablando de obediencia total. ¿Qué es negarse a sí mismo? Vamos a entrar en esa parte. El versículo 24, lo que estoy haciendo, lo estoy desmenuzando de una manera que lo podamos entender. Aquel que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? Negarse al pecado, negarse a la carnalidad, negarse a la pereza. La pereza es una lucha constante que el cristiano tiene, tanto en la lectura de la palabra de Dios, tanto el separar tiempo para orar, tanto incluso para venir al servicio a la iglesia, y más el día domingo. La carne quiere descansar y comienza una lucha ya. ¿Hay intereses personales? Sí los hay. La carne quiere una cosa, pero el espíritu está pidiendo otra: ser llenado por medio de la palabra. Note usted. Negarse a odiar. ¿A odiar a quién? A nuestros enemigos. La carne, en todo momento, me haces, te devuelvo 3. Mas sin embargo, Cristo está diciendo otra cosa. Note usted. Negarse a guardar rencor. Negarse a tus planes personales. ¿Cuántas veces hacemos proyectos y planes personales y las cosas no salen como esperamos? Dice el Señor: tus pensamientos no son mis pensamientos. Note usted. Negarte a tus propios intereses. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos intereses personales? Pensamos que estamos en esta tierra para formar muchos intereses personales, económicos, pero los intereses de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Amén. Note usted. Negarte a la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? Pero la vida en Cristo no es comodidad. El Señor Jesús mostró en todo momento en su palabra que Él era un hombre de acción, que cuando había una necesidad, Él estaba presto en ese momento. Había alguien que necesitaba ser curado, Él estaba allá. Había un endemoniado, Él estaba allá. Había una necesidad, Él estaba allá. Había que resucitar a alguien, Él estaba allá. Amén. Estamos hablando de un Jesús activo. Amén. Los cristianos, hermanos, desde que amanece, tiene a diario diferentes luchas. Y muchas veces queremos resolver todo a nuestra manera, a nuestra carnalidad.
Vayamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 26, versículo 47 al 54. Capítulo 26. Así es. Mateo capítulo 26, versículo 47 al 54. ¿Lo tenemos? Amén. Note usted, no estamos fuera del tema. Aquí Jesús va a dar una clase a Pedro de lo que es negarse a sí mismo. El mismo maestro, por eso Él es Jesús, es el maestro de nosotros. Él va a dar una clase a Pedro lo que significa negarse a sí mismo, lo que significa reprender la carne y que la carne no salga a la luz, y que de una manera espiritual Jesús muestra una lección a Pedro. Note usted en esta lectura, arresto de Jesús. Dice el 47. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas. Versículo clave. ¿Quién llegó? Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: ¿mal amigo? ¿Qué le dijo? Amigo. Vamos a detenernos allá. Note usted. ¿Qué está pasando acá? Estamos viendo a un Jesús que le está dando, porque al ladito está Pedro observando todo esto. Ahorita vamos a ir más adelante, observando toda esta situación. Está viniendo Judas, uno de los 12. Intereses personales de parte de Judas. ¿Cuáles eran los intereses personales de parte de Judas por vender al maestro? Dinero. 30 monedas de plata iba a recibir si entregaba al maestro. Note usted, a mí me encanta el maestro, porque él, sabiendo que está viniendo Judas a entregarlo, a venderlo, dice que está viniendo con una turba de gente, con palos y con espadas y con sacerdotes principales, con soldados. Están viniendo a prender a Jesús. Y Jesús no llega sarcásticamente a saludarlo, no llega diciéndole: mal amigo, eres un discípulo traicionero. No llega de esa manera. Notamos a Jesús que Él se está negando a sí mismo. Note usted, porque la carne, ahora note, vamos a poner el otro plano de la moneda. Si usted ha llegado a tener a un amigo que por mucho tiempo usted ha caminado con él, usted ha comido con él, y de repente ese amigo le traiciona a usted, usted a la primera de cambio, al querer saludarlo, seguramente usted va a querer ofenderlo, hacer algo de modo que se sienta mal la persona y que entienda que es un traicionero. Eso es la carne la que saldría en ese momento. Pero Jesús aquí está dando una lección. ¿De qué? Dominio propio. Jesús está mostrando a Pedro cuál es la manera correcta de tratar a tus enemigos. ¿Sabe Jesús que está viniendo Judas a entregarlo o no lo sabe? El enemigo. Lo sabe de antemano. Sí. Pero ¿cómo lo trata? Note usted, con respeto. Y es que note usted, y es que hasta en los enemigos se debe de tener respeto. Vea usted, Jesús de una manera
respetuosa, sin querer hacerle daño a Judas, sin querer decirle nada malo, lo recibe. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué pasó? Segunda lección, vamos a ver. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién está al lado? Pedro. ¿Dónde lo dice, hermano? San Juan capítulo 18, versículo 10, si usted lo quiere leer. El Evangelio de San Juan dice que era Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, que es uno de los siervos de los principales del sumo sacerdote. Note usted. ¿Cuál es la lección que está enseñando Jesús? Ya enseñó una lección primero con Judas. Ahora va con la segunda lección. ¿Cuál es? Note usted el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada, perecerán. Note usted. ¿Qué está diciendo el maestro? ¿Cómo hay que atacar a los enemigos? ¿A espada? Dice Jesús, para nada. Dice, guarda tu espada, porque todo aquel que quiere usar espada, ese va a ser su fin de muerte. Si quiere continuar y solucionar las cosas, los problemas a espada. Note usted. Y sigue diciendo, a mí me encanta este 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué está diciendo el maestro? ¿Qué está enseñando? ¿Qué le está enseñando a Pedro? Negarse a sí mismo. Jesús le muestra a Pedro que él podría clamar al Padre para que mande 12 legiones de ángeles. Y en ese momento, hermanos, llegan 12 legiones de ángeles, exterminan a toda esa gente y vámonos, se llevan al maestro. Eso sería algo muy fácil, pero no se cumpliría el plan de salvación de parte de Dios. Y nosotros hoy por hoy no estaríamos aquí. Note usted, ¿cómo está esto? El cordero inmolado, enmudecido, por amor a nosotros. La carnalidad de Pedro, ¿cuál fue? Sacar la espada, a cortar cabezas. Jesús le enseña una lección a Pedro. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Podría, si Jesús hubiese estado obedeciendo la carne, en ese momento el Señor solamente con que salgan unas palabras de sus labios, Él invoca al Padre y recibe la ayuda. ¿Está enseñando en ese momento qué es negarse a sí mismo? A Pedro le está enseñando, hermanos. Pero Pedro, él es intrépido. Él quiere ir y cortar cabezas. El Señor le está mostrando que no es la manera correcta. El Señor le mostró precisamente con Judas cómo se tiene que tratar a esa gente. Con respeto, simplemente, no con sarcasmo. No molestar. El apóstol Pedro le costó lágrimas aprender la lección, hermanos. Sabemos que negó a Jesús, él también, y se arrepintió. ¿Lloró? Note usted, lloró amargamente, efectivamente, ¿verdad? Le costó lágrimas. Y es que en el caminar con Cristo, si tú quieres seguir al Señor, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Si no te quieres negar a ti mismo, si no quieres tener humildad,
si no quieres doblegarte a lo que dice Jesús, que para seguirlo necesitas tener humildad, tener amor, si no lo quieres hacer, el Señor va a poner pruebas. Y el Señor va a empezar a moldear. Sí. Y es que Él tiene que quitar la escoria. Porque si tú quieres seguir al Maestro, no puedes llegar con suciedad. Note usted, ¿cómo está eso? Negarse a sí mismo. Vemos a un Pedro transformado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Vayamos allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Una carta escrita por el apóstol Pedro, dice así el versículo 20. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Note usted, ahí vamos a detenernos. Dice Pedro, ¿qué mérito tiene si tú pecaste y por causa de que tú pecaste te abofeteen? ¿Tiene algún mérito, dice Pedro? Ninguno. Pero note cómo sigue diciendo. Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Delante de quién? De Dios. Y dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Note usted. Lo había aprendido Pedro estas palabras suficiente cuando él escribió esto. La expresión de lo que dijo Jesús, tome su cruz y sígame. Y sabe que la cruz, hermanos, para nosotros, los cristianos, la cruz, cuando vemos la cruz, nos confronta a negarnos a la carnalidad y al pecado. Cristo nos mostró a través de la cruz que debemos clavar nuestros deseos carnales y hacer un sacrificio y dejar la vida vieja atrás y aprender a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Tomar la cruz significa que cada uno de nosotros debemos hacer un sacrificio personal para Dios. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el área que debemos cambiar para alcanzar la plenitud de Cristo. Note usted. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos muestra una lista de los frutos de la carne, de lo que muchos de nosotros hasta hoy en día estamos batallando. Gálatas, sí. Es un texto muy conocido. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice así. Manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si todavía estamos en alguna de estas, practicando, incluso como cristianos, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Cada uno tenemos diferentes luchas ante estos frutos de la carne, y Cristo nos manda a clavarlos todos ellos en la cruz. El apóstol Pablo conocía muy bien de estas luchas, y por eso precisamente en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 14, menciona esto. Vayamos allá. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 14. Note usted cómo comienza el apóstol Pablo diciendo estas palabras.
Como diciendo, si ustedes tienen luchas, aún yo más, dice, en la carne. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irrevocable, dice. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de su padecimiento hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección, dice Pablo, de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, porque si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos, note usted la sinceridad de Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidándolo ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. Amén. Vemos a un Pablo Perfecto. en todo momento, soldado de Jesucristo, diciendo con palabras sencillas, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, pero estoy en una lucha constante. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, estamos en una lucha constante, hermanos, por alcanzar la plenitud de Cristo, por dejar la carnalidad, para poder seguir las pisadas del Maestro como Él las quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Note usted que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7. Note usted estas hermosas palabras del apóstol Pablo nuevamente, siendo muy sincero él, dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor de Cristo Jesús para con nosotros, hermanos. Note usted. Es el mismo amor de Cristo Jesús que mostró precisamente a Judas. Note usted. Es el mismo amor de Cristo que mostró a Pedro cuando fue negado. Note usted. Es este amor del que está hablando. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En otras palabras, de nada me sirve jactarme teniendo mucho conocimiento, haciendo mucha obra de evangelismo, diciendo que estoy trabajando para el Señor. Dice Pablo, de nada me sirve que todo lo mío, dice, yo dé para que coman los pobres, de nada me sirve, dice. Si no tengo amor, dice, ¿de qué sirve entonces? Está hablando nuevamente de retener la carne el apóstol Pablo, note usted. El apóstol Pablo con convicción dijo estas palabras en Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note usted. ¿Conocía el apóstol Pablo qué es vivir en Cristo? ¿Qué es refrenar la carne? Lo conocía. Por eso podía decir estas palabras. Dice Mateo capítulo 16, versículo 25. Regresemos allá, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto parece una paradoja, parece un juego de palabras. ¿Qué está diciendo Jesús aquí con estas palabras? Note usted. Jesús está diciendo, todo aquel que se aferre a querer vivir la vida vieja, todo aquel que se aferre a sus planes y proyectos personales, todo aquel que se aferra a sus sueños, todo aquel que se aferra a su comodidad, a vivir una vida desordenada, todo aquel que busca sus propios intereses personales y no son los planes de Cristo, se perderá en el mundo perdiendo su vida espiritual. Y todo aquel que muera al yo soy así, todo aquel que se sujete a obedecer a Cristo, hallará la verdadera vida en abundancia. ¿Y la vida quién es, hermanos? Cristo Jesús. Note usted. Y Mateo capítulo 16, versículo 26, note usted que dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Un texto muy cortito, pero que tiene mucha enseñanza en ese versículo. Si te estás matando por ganar todo el mundo, nota algo. Hay mucha gente que está así allá afuera, se mata a hacer cuestiones, casas, carros, llenarse de todo, cuestiones del mundo. Si te estás matando a eso, va a llegar un momento que la muerte, tarde o temprano, nos guste o no, eso es para todos, va a llegar. Y el versículo que está diciendo, no te va a alcanzar todo lo que hayas acumulado para salvar tu alma. O sea, no vas a poder hacer un trueque con la muerte. Que le digas, ¿sabes qué? Yo ya me dediqué en esta tierra a hacer muchos bienes. Y yo ya me dediqué a todo eso. Pero
ya sé que ya has venido, que me vas a llevar, pero mira, todo esto que ya tengo, te lo voy a dar a cambio de que mi alma se salve. ¿Será que a la muerte le interesa eso? Bueno. ¿Habrá algo tan valioso en esta tierra que a la muerte le interese hacer un intercambio o que alcance pagar tu alma? No lo hay, hermano. Ni lo piense. Solo la sangre de Cristo tiene el precio suficiente para salvar su alma. Note usted. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El joven rico, usted conoce la historia. Está ahí en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. El joven rico. Este joven es maravilloso. Quería dos cosas al mismo tiempo. Él quería vivir dos vidas. Una vida en abundancia y quería vivir una vida en Cristo. Note usted. El joven rico no quiso negarse a sí mismo para seguir a Jesús. El joven preguntó, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijeron por el maestro? ¿Los mandamientos conoces? ¿Qué contestó el joven rico? Todos estos los he cumplido, dice, desde mi juventud. ¿Qué le contestó Jesús? Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Note usted. ¿Quién lo estaba reteniendo? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Dónde estaba su fe? En todo lo que poseía. Su confianza y su fe no está en Cristo, sino en lo que posee. Y dice la palabra de Dios que este joven se tuvo que ir triste. Y es que nadie puede servir a dos señores, hermanos. Note usted. O quieres quedar bien con el mundo o quieres quedar bien en las cosas de Dios, pero no puedes servir a dos señores. Hay mucha gente, muchos mercaderes que quieren ser como el joven rico. Mercaderes de la palabra, y usted los puede ver en internet. Están hablando de abundancia. Están queriendo vender la palabra de Dios por cuestiones e intereses personales de cobrar dinero para vivir una vida en abundancia como el joven rico. El joven rico quería estas dos. Quería vivir en abundancia y quería también la vida eterna en Cristo. Hay gente allá afuera que eso quiere. Quiere economía por estar vendiendo la palabra de Dios. Y ven la palabra de Dios como un mercader. Que por estar hablando de la palabra necesitan recibir cierta cantidad de dinero para vivir cómodamente. Note usted cómo está eso. Cuando que el apóstol Pablo, un verdadero siervo de Dios, mencionó y dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. El apóstol Pablo, su mente no estaba en estar vendiendo la palabra de Dios. Su mente estaba simplemente en cumplir y seguir a Cristo Jesús. Así hay abundancia, así hay escasez. El apóstol Pablo dice, yo estoy capacitado en vivir en cualquier situación. Ese es un varón de Dios. Note usted. La pregunta sería, ¿qué nos falta a nosotros dejar para heredar la vida eterna? Jesús es nuestro maestro. Para Jesús negarse a sí mismo le costó su propia vida. Jesús no murió por sus propios ideales o intereses, porque Él no tiene ideales ni intereses personales. Él murió por toda la humanidad, por amor a todos los que estamos aquí, hermanos. Note usted, por amor a todos. Jesús agradó al Padre Celestial en todo. Si decimos ser seguidores de Cristo,
Jesús, no debemos de sufrir por alcanzar nuestros ideales, más bien por morir alcanzando la plenitud de vivir una vida en Cristo Jesús. Jesús con hechos nos muestra su amor tan grande. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Dónde lo mostró? En la cruz. En el momento de la agonía, Jesús mostró qué significa negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque dijo en Lucas capítulo 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos entre sí y echaron suertes. ¿Estaba mostrando el amor del Señor en ese momento? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está mostrando el Padre en todo momento qué significa seguir a Cristo, negarse a sí mismo. Ya lo había dicho el Señor a Pedro: ¿acaso tú crees que yo no puedo invocar a mi Padre y llamar a que mande 12 legiones de ángeles para que me libren de todo esto? Lo podía hacer, hermanos. Podía incluso en el momento que lo están llevando a la cruz, podía Jesús clamar al Padre. Pero ¿sabe qué iba a pasar? Todo esto se iba a fastidiar, hermanos, porque nosotros no íbamos a tener salvación y vida eterna si Cristo Jesús no era clavado en esa cruz. Y es que Él, 3 veces santo, cargó con todos los pecados de toda la humanidad, siendo santo. Desde el punto de vista humano puede ser algo injusto, y lo fue, porque Él cargó todo y fue al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Por amor a todos nosotros. Y más aparte dice estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Note usted, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Cómo muestra su amor? El fin de todo, hermanos, de este sermón es que seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar su cruz, se resume en el amor al prójimo. En San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo reconocían a los discípulos de Jesús en los tiempos de Jesús? Andaba Jesús caminando por delante, los discípulos venían por detrás, 12 detrás de él. El que encabezaba la fila era Jesús, ahí iba. Así lo reconocían. Ahí vienen los discípulos. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. Ok, ¿y qué está diciendo Jesús en estas palabras? ¿Saben qué? Yo me tengo que ir, tengo que ascender al Padre, yo tengo que morir, ascender al Padre y resucitar al tercer día. Yo los voy a dejar acá, pero una manera en que ustedes van a ser reconocidos, aunque yo no estoy físicamente, pero el Espíritu Santo va a estar, porque no los voy a dejar solos, les dejaré al Consolador. ¿Cómo los va a reconocer ahora la gente cuando ya haya yo muerto en la cruz, resucite yo y esté yo a la diestra del Padre sentado? ¿Cómo los va a reconocer ahora la gente? ¿En qué los va a reconocer? Tiene que haber un sello distintivo. ¿Cuál va a ser? El amor. En que se amen los unos a los otros. De esa manera que cuando vean que están andando los 12, la gente va a decir: esos son discípulos de Jesús. Sí, pero no está Jesús con ellos, pero se aman, porque el Maestro así les enseñó. Se aman. Note usted. ¿Sabe usted cuál es la prueba más grande que Dios nos pone enfrente para saber si en verdad estamos siguiendo sus pisadas de Cristo? Es aprender a perdonar y amar y orar por nuestros enemigos.
Y es que este texto todo el tiempo se repite en la Biblia. El perdón, el amor a los enemigos. Pero ¿sabe usted qué es el texto que nos confronta todo el tiempo? Porque la carne quiere salir. Y si me haces, yo te quiero regresar 3 veces. Note usted. Y parece una locura. Y Jesús todo el tiempo está hablando del perdón y del amor. Note usted. ¿Cómo está esto? Cuando demostremos esto a Dios, nos estaremos negando a nosotros mismos y habremos aprendido a cargar nuestra cruz y seguiremos a Cristo sin pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, estamos terminando. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es un mandamiento, no es una opción. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note usted. ¿Qué se puede entender de este versículo? Si logramos entender este versículo, si tú dices o yo digo que amamos a Dios, el Señor te le invierte y te dice: si tú dices amarme, me lo tienes que demostrar con hechos, no solo de palabra. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos lleva nuevamente al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya sabemos qué hacer, hermanos. El Señor Jesús nos los ha dicho. Que Dios nos bendiga y bendiga también su palabra. Amén.